Esta clase es para terminar de hablar sobre congestión e hiperemia que habíamos empezado la última clase. Hacerles recuerdo que la hiperemia significa una alteración en la circulación de la sangre arterial, es activa, y la congestión es una alteración de la circulación a nivel venosa, donde existe una vasodilatación en estos vasos sanguíneos con acúmulo de, de sangre dentro de los vasos sanguíneos. Eso se llama hiperemia y congestión. Hiperemia afecta a las arterias y congestión afecta a las venas, ¿sí? Entonces habíamos hecho este tipo de afirmaciones en la última clase y nos faltaba ver la morfología de la congestión y de la hiperemia. Generalmente las hiperemias se ven en reacciones inflamatorias en reacciones inflamatorias, después en ejercicios desmesurados, donde se pone la piel completamente roja porque estamos hablando de sangre oxigenada. En cambio, en la congestión vamos a tener órganos afectados de un color azulado porque estamos hablando de sangre no oxigenada como la que existe en las venas. Entonces, para eso vamos a... Un momentito, están uniéndose los alumnos. Bien, vamos a empezar a hablar en morfología la congestión pasiva crónica de pulmón. ¿En qué tipo de pacientes se ve esta congestión pasiva crónica de pulmón? En pacientes con una descompensación cardíaca, ¿sí? Macroscópicamente vamos a tener los pulmones aumentados de volumen y de peso, ¿sí? Microscópicamente va a haber dilatación de los capilares de los tabiques interalveolares. Estos tabiques interalveolares se ponen muy gruesos, de trayectos tortuosos, ¿no es cierto? ¿Por qué se ponen gruesos? Porque los capilares están dilatados en forma de como aneurismas, ¿no es cierto? Y como los capilares tienen una pared tan delgadita, entonces inclusive llegan a romperse los capilares, por eso es que acompaña a la congestión pasiva crónica de pulmón focos de hemorragia en los tabiques interalveolares o pueden haber hemorragias en las cavidades alveolares. Como hay hemorragias en las cavidades alveolares, entonces van a aparecer o se van a activar los macrófagos de alveolares, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que puedan desintegrar a los glóbulos rojos que se encuentran fuera de los vasos sanguíneos. Estamos hablando de hemorragia, entonces los macrófagos van a terminar de desintegrar a todos los componentes de los glóbulos rojos hasta convertirlos en hemosiderina. Entonces, los macrófagos cargados con hemosiderina en las cavidades alveolares se llaman células de la insuficiencia cardíaca. Ustedes saben muy bien que estamos hablando de la desintegración de los glóbulos rojos en los focos hemorrágicos hasta convertirse en hemosiderina, hasta que se produzca el pigmento de hemosiderina. Y eso ocurre en varios días, ¿no es cierto? Por eso es que las células de la insuficiencia cardíaca, que son macrófagos cargados con hemosiderina, aparece en la congestión pasiva crónica de pulmón. Luego también hemos visto de que existen ruptura de los capilares en esos tabiques interalveolares que se encuentran completamente engrosados por la dilatación de los capilares, por el edema intersticial. Entonces estos capilares se rompen y por supuesto que va a haber focos de tejido conjuntival de los tabiques interalveolares que no van a recibir irrigación sanguínea y van a entrar en una necrosis. En una necrosis los tejidos y esos tejidos necróticos tienen que ser eliminados por los macrófagos. Luego, esos focos donde ha habido esta necrosis de los tejidos tienen que ser sustituidos por fibrosis, porque no se olviden que el pulmón corresponde a ese grupo de tejidos que no tienen capacidad de división o su capacidad de división para la reparación es muy nula. Por eso es que la reparación de los pulmones cuando son lesionados es por fibrosis, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un pulmón fibrótico, con focos fibróticos, con presencia de hemosiderina, que es un color amarillo
parduzco, entonces nosotros llamamos induración parda, porque hay fibrosis y hay ese foco de la fibrosis de un color café amarillento. A eso se llama induración parda. Entonces, microscópicamente, ¿cómo vemos nosotros los pulmones con congestión pasiva crónica? Primero, tabiques interalveolares engrosados por la vasodilatación capilar, por el edema intersticial. Estos tabiques son de trayectos tortuosos, porque en unos focos van a haber fibrosis. ¿Por qué? Porque cuando estos vasitos se dilatan, se rompen, entonces va a haber focos de necrosis isquémica, porque no va a haber irrigación sanguínea, y ese tejido necrótico se elimina y se reemplaza por fibrosis. Y esos lugares donde están la fibrosis intersticial en los tabiques, entonces se van a hacer mucho más delgados. Por eso es que son los tabiques interalveolares de trayectos tortuosos, unos muy engrosados por el edema, por la vasodilatación, y otros delgados por la fibrosis intersticial. Es la forma de curarse los pulmones. Cuando hay lesión en el tejido pulmonar, se cura por fibrosis. ¿Sí? Luego, también es importante que va a haber focos de hemorragia en los tabiques interalveolares, en las cavidades alveolares, y como hay focos de hemorragia, estos glóbulos rojos van a terminar formando pigmentos de hemosiderina que son fagocitados por los macrófagos. Estas células, estos macrófagos cargados con hemosiderina, se llaman células de la insuficiencia cardíaca. Solo aparece en la congestión pasiva crónica de pulmón. Vamos. Aquí tenemos congestión aguda de hígado, ¿sí? En la congestión aguda de hígado, esta congestión aguda hepática, dice ahí, ¿qué vamos a tener nosotros? La morfología. Va a haber obstrucción suprahepática. Por obstrucción de la vena suprahepática se produce la congestión aguda hepática, por obstrucción suprahepática o de la vena cava. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener insuficiencia. ¿Cuándo ocurre esto? También puede ser por una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a nivel de los espacios sinusoidales hiperemia. ¿Qué quiere decir hiperemia? Que los vasitos sinusoidales van a estar dilatados y llenos de sangre. A eso se llama hiperemia. Y va a haber necrosis centrolobular. Entonces, en una congestión aguda hepática, ya puede ser por una insuficiencia cardíaca derecha, por una obstrucción de la vena cava, etcétera, etcétera, va a haber hiperemia sinusoidal y necrosis centrolobular. No se olviden que el lobulillo del hígado es la estructura, es la unidad estructural y funcional del hígado, y está formada por la vena centrolobular, por los hepatocitos centrolobulares, los hepatocitos mediolobulares y perilobulares, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una necrosis centrolobular en la aguda hepática, en la congestión. La congestión crónica hepática, macroscópicamente nosotros estamos hablando de ese hígado en forma de nuez moscada. Ustedes conocen la nuez moscada. La nuez moscada tiene unos puntitos más oscuros rodeados de halitos más claros, puntitos oscuros rodeados de halitos claros, así todita la nuez. Esa se llama nuez moscada. El hígado con congestión pasiva crónica nos va a dar esta imagen de nuez moscada macroscópicamente. ¿Qué quiere decir? Que hay puntitos rojos rodeados de halitos amarillos. Todita la superficie del hígado, puntitos rojos rodeados de halitos amarillentos así alrededor de los puntitos rojos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esos puntitos rojos nos está demostrando que hay una congestión de la vena centrolobular. Y los halitos amarillentos significa que los hepatocitos
perilobulares, centrolobulares, perilobulares, sufren degeneración grasa. Ustedes saben muy bien que la degeneración grasa es la acumulación de triglicéridos dentro del citoplasma de los hepatocitos. Entonces, en una congestión pasiva crónica de hígado, ¿qué vamos a tener macroscópicamente? Macroscópicamente es el hígado en nuez moscada. Microscópicamente vamos a ver una vena centrolobular dilatada, congestiva, con necrosis de los hepatocitos centrolobulares, necrosis isquémica, y los hepatocitos mediolobulares, perilobulares van a sufrir degeneración grasa, ¿sí? Eso es lo que puede también haber fibrosis a partir de los centros lobulares. Cuando ocurre, o sea, cuando este problema se hace mucho más agresivo, los hepatocitos necróticos van a ser eliminados y por lo tanto esos hepatocitos eliminados van a ser sustituidos por fibrosis, por tejido fibrótico, y eso nos va a llevar a una fibrosis, ¿no es cierto?, a partir de los centros lobulares, y si afecta una gran cantidad de tejido hepático, entramos a la cirrosis hepática, que se llama también cirrosis cardíaca. ¿Sí? ¿Por qué se llama cirrosis cardíaca? Porque el efecto de la congestión pasiva crónica de pulmón es por la insuficiencia cardíaca derecha, la crónica. ¿Sí? Una de las causas es la insuficiencia cardíaca derecha, entonces por eso decimos cirrosis cardíaca o cirrosis hepática de origen cardíaco, también se puede decir. Vamos a ver aquí. Esta es congestión esplénica. La congestión esplénica, o sea, del vaso sanguíneo, del bazo, del órgano bazo. ¿Qué vamos a tener en el bazo? Aumento de peso y del tamaño en la congestión esplénica. En la superficie de corte del bazo va a escurrir un barro esplénico, que es una sangre muy espesa, como si fuera barro. Eso llamamos barro esplénico. Luego también van a haber focos fibróticos más hemosiderina, porque siempre hay focos de hemorragia, y esos focos de hemorragia, los glóbulos rojos fuera de los vasos sanguíneos se tienen que desintegrar, y al desintegrarse, el elemento final es la hemosiderina, ese pigmento, la hemosiderina. Entonces, esos focos fibróticos más hemosiderina, más calcio, se llaman nódulos siderofibróticos o cuerpos de gamma-Gandhi. Entonces, los cuerpos de gamma-Gandhi son esos focos fibróticos de un color amarillo, pardo amarillento, que aparece en la congestión esplénica, ¿sí? Los cuerpos de gamma-Gandhi aparecen en la congestión esplénica. ¿Qué son? Son esos focos fibróticos o de un color café amarillento y a veces con calcificaciones. ¿Cómo evoluciona la congestión vascular? Todos los tejidos afectados pueden evolucionar de la siguiente manera. Hay una disminución de la temperatura, puede ser. Hay una disminución del oxígeno, ¿no es cierto?, que nos lleva a una hipoxia. O puede haber un edema con hemorragias, como hemos visto especialmente en las crónicas, ¿no es cierto? Va a haber una disminución funcional, o puede ser que el tejido llegue a la atrofia y necrosis, como hemos visto en la congestión pasiva crónica de pulmón, donde existen focos de necrosis que después son reemplazadas por fibrosis, o se pueden atrofiar, como hemos visto, por ejemplo, en la cirrosis hepática. Ahí son órganos más atrofiados, ¿sí? Entonces, la congestión vascular evoluciona de esa manera. Bien, este es el tema que vamos a entrar a la hemostasia, trastornos hemorrágicos y de trombosis. Donde hay focos hemorrágicos, tiene que actuar la hemostasia de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Donde cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo, lo primero que hay en un corte, lo primero que hay una hemorragia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo actúa el organismo poniendo en marcha el sistema de la hemostasia? Y para hablar del sistema de la hemostasia tenemos que explicar muchos mecanismos, cómo se produce la hemostasia, ¿sí? Es una cosa la formación de coágulos para
frenar la hemorragia de los vasos sanguíneos, y es otra cosa la trombosis, ¿sí? En ambas se pone en marcha el proceso hemostático, el proceso de formación de coágulo. ¿Qué es la hemostasia? Es el proceso por el cual se forman coágulos sanguíneos. Miren, ¿qué es la hemostasia? Es la formación de coágulos sanguíneos en las zonas de lesión vascular que cursan con hemorragia. Este proceso hemostático es esencial para la vida. Imagínense si hubiera una lesión vascular con hemorragia, si no hubiera este proceso hemostásico, no podría ser, no podría ser posible la vida, ¿no es cierto? Nos tendríamos que desangrar. Por eso es que es esencial para la vida el proceso hemostático, que es la formación de coágulos para poder frenar la hemorragia de los vasos lesionados. ¿Qué elementos participan en la hemostasia? Participan las plaquetas, los factores de la coagulación, o sea, el sistema de la coagulación. Las plaquetas forman tapones plaquetarios. El producto final de la coagulación es la fibrina, que le da la consistencia al tapón plaquetario, y por supuesto las células endoteliales, que son las que van a ir a sintetizar los factores procoagulantes y anticoagulantes. En el caso cuando hay lesión de las células endoteliales, entonces se activan todos los elementos procoagulantes de las células endoteliales. Entonces participan plaquetas, células endoteliales y el producto final del sistema de la coagulación. ¿Dónde tiene lugar la participación de estos elementos? En los lugares donde hay lesión vascular y culmina con la formación de un coágulo, ¿no es cierto? La hemostasia se divide en dos grupos. Aquellos trastornos hemorrágicos excesivos con lesión vascular y en los trastornos trombóticos. En ambos, o sea, en vasos lesionados se va a realizar todo el proceso de la hemostasia. Pero también este sistema que participa en la hemostasia puede ser la causante de formar trombos. ¿Qué quiere decir? En ambos se forman coágulos. En un proceso hemostásico de la lesión vascular se forma un coágulo para detener la sangre. En los procesos trombóticos también se forman coágulos, pero estos trombos, se llaman trombos esos coágulos, porque se forman en los vasos sanguíneos indemnes o en las cavidades cardíacas. Esa es la diferencia de que la hemostasia se divide en dos grupos. Los trastornos hemorrágicos excesivos con lesión vascular, donde el mecanismo hemostático son insuficientes para prevenir la pérdida de sangre anómala y se forman coágulos también, pero no es suficiente para detener la hemorragia. Y los trastornos trombóticos, se forman coágulos sanguíneos que se llaman trombos en los vasos sanguíneos indemnes o dentro de las cavidades alveolares. Esa es la diferencia entre un coágulo hemostático y un coágulo que forma trombo. El coágulo hemostático es para frenar la hemorragia, puede ser insuficiente. Y el coágulo que se forma en los vasos no lesionados se llaman trombos, o en las cavidades cardíacas, igual se llaman trombos. Una cosa es el coágulo hemostático en los vasos lesionados para frenar la hemorragia y el coágulo que se forma en los vasos sanos, indemnes o en las cavidades cardíacas. Ese coágulo se llama trombo. Estos son los pasos secuenciales de la hemostasia en una lesión vascular, en una sola zona de lesión vascular. Son 4 pasos secuenciales. Uno es la vasoconstricción pasajera, después vienen los otros pasos. La vasoconstricción pasajera es el primer paso que se presenta. ¿Qué quiere decir vasoconstricción pasajera? Cuando hay una lesión del vaso sanguíneo, lo primero que aparece es una vasoconstricción bien pasajera que dura segundos por un proceso neurógeno, o puede ser porque se ha producido una sustancia que se llama endotelina. ¿Quién produce la endotelina?
La endotelina es liberada por las células endoteliales adyacentes, ¿no es cierto? Entonces, estas células endoteliales liberan la endotelina y que va a ser la responsable de una vasoconstricción pasajera que dura segundos. O puede ser también un problema neurogénico, un mecanismo neurogénico. Igual, cuando hay una lesión vascular, hay una vasoconstricción muy pasajera en la zona de la lesión. En esta zona de la lesión estamos viendo aquí las células endoteliales. Ha habido lesión de las células endoteliales. Cuando las células endoteliales están lesionadas, necróticas, pierden su poder de adhesividad a la membrana basal o al tejido conjuntival subendotelial. Y esta región subendotelial, la membrana basal subendotelial, es altamente trombogénica, ¿sí? Altamente trombogénica es el colágeno de la membrana basal y todos los elementos subendoteliales. Entonces, cuando hay una lesión de las células endoteliales, lo primero que va a pasar es la liberación de lo que nosotros llamamos la endotelina, y esa endotelina va a dar una vasoconstricción muy pasajera o puede ser un mecanismo neurogénico. Primero, vasodilatación o vasoconstricción bien pasajera. Segundo paso, se forma la hemostasia primera. ¿En qué consiste la hemostasia primera? La hemostasia primaria consiste en la en la adhesión de las plaquetas de la sangre a la porción subendotelial. Entonces, ¿qué es lo que pasa primero? Primer paso, se activan las células endoteliales. La célula endotelial se desprende y queda al descubierto el colágeno, la colágena o la matriz subendotelial, el colágeno de la membrana basal, de la porción subendotelial que está por debajo de las células endoteliales. Entonces, queda al descubierto ese. Y al quedar descubierto, el factor de von Willebrand va a permitir, este factor de von Willebrand, que se encuentra en la porción subendotelial, permite que las plaquetas se adhieran en este foco, ¿sí? Entonces, las plaquetas se adhieren gracias al factor de von Willebrand que se encuentra en la porción subendotelial, por eso es altamente trombogénica la porción subendotelial, y una vez que se adhieren las plaquetas, cambian de forma, porque las plaquetas son redonditas, pequeñitas, cambian de forma y se activan. Y al activarse van a secretar una serie de sustancias de los gránulos densos como la adenosindifosfato, el tromboxano A, que son trombogénicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a hacer estas sustancias, la adenosindifosfato y tromboxano? Va a permitir más reclutamiento, va a atraer más plaquetas, va a haber un agregado plaquetario, más plaquetas se van a adherir, y esa es la formación del tapón hemostático primario. ¿Qué quiere decir? Que el tapón hemostático primario solamente está formada por unión de plaquetas, nada más. Unión de plaquetas, plaquetas con plaquetas o plaquetas a la porción subendotelial, al tejido colágeno a través del factor de von Willebrand. Tapón hemostático primario, solamente plaquetas, unión de plaquetas. Tercer paso, hemostasia secundaria, quiere decir formación del tapón hemostático definitivo. Se produce, miren, ¿cómo se produce? Aquí tenemos todas las plaquetas ya adheridas, ¿sí? Pero tiene que haber el factor tisular. Este factor tisular es producida, ¿no es cierto?, por las células endoteliales, este factor tisular. Ahí está, el factor tisular. Este factor tisular va a activar más a las plaquetas,
¿no? ¿Cómo las activa? Estas plaquetas ponen la expresión la superficie de las plaquetas, ponen al descubierto los fosfolípidos, ¿no es cierto? Y esos fosfolípidos que van a permitir la adhesión mucho más firme de las plaquetas entre plaquetas, ¿sí? Entonces, también hay una activación de la protrombina. El factor tisular y la protrombina son procoagulantes, ¿sí? Entonces, se va a activar también el sistema de la coagulación. Y cuando se activa el sistema de la coagulación, el producto final del sistema de la activación del sistema de la coagulación es la formación de la fibrina. El fibrinógeno se polimeriza y se convierte en fibrina. Entonces, tenemos ya en este tapón hemostático definitivo o hemostasia secundaria la participación de la fibrina. Entonces, la fibrina ha permitido la unión entre plaquetas. Vamos a ver en otra diapositiva cómo la fibrina se une a los receptores de superficie que tienen las plaquetas para formar el tapón definitivo o el tapón hemostático definitivo, hemostasia secundaria. Se llama esa cuando participa la fibrina uniendo a las plaquetas. Ahí tenemos bien. Entonces hemos hecho tapón hemostático primario y tapón hemostático secundario. ¿Cuál es la diferencia? Que en el tapón hemostático primario no participa la fibrina porque no se activa el sistema de la coagulación, solamente es adherencia de plaquetas y plaquetas. En cambio, en el tapón hemostático secundario o definitivo, participa ya la fibrina. Entonces, la fibrina permite esas uniones bien fuertes entre plaqueta y plaqueta porque se ha activado el sistema de la coagulación y el producto final del sistema de la coagulación es la fibrina, que permite la adhesión de plaqueta a plaqueta muy firmes, ¿no es cierto? Una vez que se forma el tapón hemostático definitivo, tenemos que tener mecanismos contrarreguladores que limitan el proceso hemostático de la zona de la lesión. O sea, no se podría formar un tapón hemostático más de este lugar. No se puede. No pueden haber más plaquetas que estén ocupando más de la lesión. Entonces, para eso tenemos algunas sustancias que son fibrinolíticas, o sea, que destruyen la fibrina, como el plasminógeno tisular, por ejemplo. Entonces, miren, está mediado por el plasminógeno tisular, que es fibrinolítico, destroza la fibrina y de esa manera va a regular la formación del tapón definitivo. La trombomodulina también, la trombomodulina que bloquea la cascada de la coagulación. Tiene que frenarse la cascada de la coagulación para que no haya más fibrina. Y la fibrina que aparece tiene que ser destruido por quienes, por el plasminógeno tisular. ¿Sí? Entonces, el mecanismo contrarregulador que limita el proceso de la hemostasia está dada por el plasminógeno tisular y la trombomodulina, que son fibrinolíticos o bloqueadores de la cascada de la coagulación. Y miren cómo el tapón hemostático definitivo está formado por neutrófilos, glóbulos rojos, plaquetas, fibrina polimerizada. Este es el tapón hemostático definitivo o secundario. ¿Cómo se hace la adhesión y agregación plaquetaria? Miren, estas son las células endoteliales, esta es la membrana basal o el colágeno subendotelial. Ahí está el endotelio y el colágeno subendotelial. Miren cómo el factor von Willebrand sirve como un puente para que la plaqueta pueda unirse a la porción subendotelial. Miren, a través del factor von Willebrand. Pero este factor von Willebrand tiene que unirse a un receptor. Las plaquetas tienen receptores. ¿Cuáles son? Son glucoproteínas. Si ustedes se fijan, este es un receptor diferente a este otro que es un receptor. Toditas las plaquetas tienen dos tipos de receptores. Estas como V y estas como curvitas. Estas como V son las glucoproteínas 1B, se llaman así. Y estas como curvitas son las glucoproteínas 2B y 3A. Miren, la 1B
el receptor 1B se une al factor de von Willebrand. ¿Sí? En cambio, los receptores glucoproteínas 2B y 3A se unen al fibrinógeno. Miren. Entonces, el fibrinógeno siempre se une a los receptores de glucoproteínas 2B o 3A. Entonces, las plaquetas tienen estos receptores. ¿Sí? Dos tipos de receptores. Glucoproteínas 1B, glucoproteínas 2B y 3A. Las glucoproteínas 2B y 3A permiten la unión entre plaquetas a través del de la fibrina, que es el elemento final del sistema de la coagulación. ¿No es cierto? Entonces, así se adhieren y se unen las plaquetas entre ellas a la porción subendotelial. Ahora, la falta de estos receptores nos van a llevar a una serie de enfermedades que cursan con trastornos hemorrágicos. Ahí está. Miren, el déficit de la glucoproteína 1B nos va a llevar al síndrome de Bernard-Schweller. Todas estas son enfermedades que cursan con trastornos hemorrágicos, ¿sí? El déficit del factor de von Willebrand nos va a llevar a la enfermedad de von Willebrand. Y el déficit de las glucoproteínas 2B, 3B que permiten la unión entre fibrinas nos va a llevar a la trombastenia de Glasman. Todas estas son enfermedades congénitas que aparecen y cursan con trastornos hemorrágicos. Todices. ¿Sí? Entonces, porque se altera la adhesión de las plaquetas entre la porción subendotelial o entre plaqueta y plaqueta por la déficit de estos receptores, que son enfermedades congénitas. Bien, esa es la clase de hoy día. Les agradezco infinitamente. Nos vemos el día miércoles a las 6 de la tarde. Que les vaya bien. Cuídense y no salgan a la calle para infectarse con el coronavirus.